Entonces ya sale ahí, con esta relación sale una cara completamente abotargada, que no significa ni más ni menos que el sincerar un infarto político. Entonces eso ya, digamos que es lo peor que hay, supongo, en ese mundillo que también pueden conocer todas estas personas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por ese incumplimiento de ese deber, que aunque uno pueda mentir, precisamente mentir o manipular a las personas, precisamente por manipulando o a sabiendas, quiero decir, por la voluntad, entonces puede engañar a los demás, pero no se puede engañar a sí mismo. Entonces, en ese sentido, aunque tenga algún interés, aunque tenga alguna contraprestación, tarde o temprano, pues ese choque entre lo que hace y lo que debe de hacer, pues según su juramento y el deber al que prometió, si esto se separa, pues lógicamente ahí viene muchísima enfermedad. Estoy hablando de enfermedad política, ¿no? Y ahí está, pues cuántos pues han pasado a la historia como verdaderos buenos hombres, ¿no? En ese sentido. Bueno. Entonces, por este incumplimiento de este deber público, pues ¿por qué puede ser? Bueno, pues por una voluntad, como decía, interesada, o una voluntad ya secuestrada de antemano. ¿Por qué? Porque no conozca lo que es el mismo deber, porque no sepa también en qué consiste este deber, o también puede ser por subordinar el mayor al menor deber, quiero decir, que sí es directamente proporcional al número de los votantes, que son los que le mantienen en la sillita o en el gobierno, las legislaturas o sabe Dios qué. O también tiene que ser por turmas, y en ese sentido no intento ser ordinario por respeto a los que me pueden escuchar y ver, ¿no? Turmas, o por criadillas, por decirlo de alguna forma un poquito más escueta, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hemos escuchado o escuchamos muchas manifestaciones, primeramente, y con el paso de muy poquito tiempo, cómo van cambiando las interpretaciones, ¿no? Todos dicen, absolutamente todos, y máxime los gobiernos absolutistas, o más bien los déspotas, que cuando tienen la vara del poder, recordamos, y bueno, su cara pues ha cambiado un poquito de cuando hablaba, aparentemente tan sincero y tan juramentoso, todos esos programas electorales y lo que iban a hacer y lo que no iban a hacer, que con el paso del tiempo han cambiado, decían, por un interés general. Pero claro, aquí en este siglo que hemos entrado, en este siglo XXI, parece ser que no hay que mirar tanto un interés general, sino hay que partir primero de ese interés personal o individual, y con ese bien de tanto individuo, pues ya generalizar y así pues formar una gran parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué quiero decir? Hombre, cuando estamos hablando de unos malos repartimientos, de unos olvidos históricos, de unas promesas incumplidas desde hace tantísimo tiempo, pues claro, podemos decir, bueno, pues en ese sentido me pongo yo, ¿no? Pues según lo que hemos ido escuchando. Total, ¿para qué nos vamos a encargar de esa región o de esa otra región? Ya sabemos de qué estamos hablando. Total, si los votantes no son nuestros y eso está perdido electoralmente, pues entonces ya no nos vamos a ocupar, sino sencillamente, aunque sea injusta la medida social y aunque sea un agravio comparativo, vamos a dar todas esas inversiones o vamos a quitar lo que es suyo y de una forma natural para dárselo a otro. Y me importa un bledo, y así por lo menos tenemos esos intereses creados o mantenemos esos intereses o esos números de votos. Entonces ahí quizá ese sea el peor de los despotismos, y máxime cuando se atreven o se les escapa, como hemos escuchado ya y estamos hartos, y sobre todo de ver imágenes, cuando estamos en una época de discusiones sociales o discusiones entre las distintas políticas de autonomías o de regiones, y cuando se sabe o se dice primeramente por un lenguaje, digamos, bífido, que se dice pues una cosa, pero luego se dice otra, y sobre todo se piensa
pues otra muy distinta. Y no se piensa para un presente, sino que ya se sabe el futuro. Precisamente cuando uno se vanagloria de que está en un sitio, dice, no, es que mi jefe ya decidió en su tiempo, aunque engañó, que tal cuestión y se iba a hacer por estas criadillas, por no decir, unas criadillas un poco más pasadas en el tiempo, ¿no? Entonces, esto ya sé, ¿por qué? Porque ya lo dijo mi jefe, porque en los cuartos de las reuniones ministeriales, pues así ya se decidió hace mucho tiempo, porque la segunda razón es que esa tierra está ya olvidada porque no es de nuestra secta, digamos así, de nuestro sector de votantes, porque lo hemos perdido y porque sencillamente hay que cubrir no las necesidades de ese país entero, sino porque momentáneamente, pues hay que dar el parabién a unas personas para que nos sigan apoyando y saliendo sucesivamente. Entonces, esto ya es cambiar, digamos, como decíamos al principio, cambiar, digamos, las entendederas por las criadillas. Entonces, cuando una persona piensa con la parte de abajo y olvida la parte de arriba, eso yo no sé qué clase de persona es. Y máxime, bueno, si está solito, pues no pasa nada, pero cuando tiene muchísimos deberes y muchísimas obligaciones sociales, esto ya es muy grave. Esto es, digamos, el peor de los cánceres, podríamos decir, ¿no? Entonces, estas personas así no se equivocan precisamente, no se equivocan, sino que es porque su propia inteligencia está embadurnada precisamente por esas pasiones absolutistas, porque el objeto es lo principal y no el medio por el cual ha de gobernar. Fallar a esa verdad a plena conciencia, eso es ya una cosa que no es, bajo ningún concepto, creo, como simple ciudadano, disculpable, ni ahora, ni, y bueno, eso ya quedará grabada pues en toda la memoria de todos los grandes perjudicados, ¿no? E incluso las personas que estén o no estén tan solamente afectadas, viendo ambas opiniones, seguro que con esa voluntad libre, pues ya podrán opinar de una forma bastante más consecuente, ¿no? Entonces, como decíamos allá, nosotros imaginemos, ¿no? Pues tampoco sería razonable, en el sentido de que decir, bueno, pues mire, pues ahora queremos un pantano en la Puerta del Sol, Entonces, bueno, un pantano en la Puerta del Sol, pues parece ser una cosa, por supuesto, que es completamente irrazonable. Y al decirle que usted y el que encabeza toda esa cuestión, cuando esté ese pantano bien lleno, pues tírese su coraza política dentro para que se vaya hasta el fondo, pues tampoco sería muy razonable. Entonces eso lo vamos a olvidar, ¿no? Entonces quiero decir con eso que hoy en día, como ya ha ocurrido hace muchísimo tiempo, pues estos de los poderes absolutistas, que primero rezan y, digamos, piden haciendo promesas que luego, por supuesto, no se van a cumplir, eso ya estamos hartos, pero sobre todo, pues intentan engañar, puede ser la palabra, engañar, una mentira es un engaño, engaño para coger más votos. Eso significa no solamente el que uno gane o pierda, que eso da igual, ¿no? Sino sencillamente otras personas pueden quedar muy ilusionadas porque por fin, después de tantísimos años, pues ven realizados pues unas mínimas condiciones para poder siguiendo y poder prosperar, que es lo que queremos todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya cuando los entendimientos, porque están forrados precisamente de otros atributos, que no vamos a comentar, entonces esas personas, pues ya en primer lugar ya están desilusionadas. En segundo lugar, pues tenían unas características, digamos, de unas mentalidades quizá más holísticas, que querían uniones. Pues ¿qué está haciendo? Pues ya como animales salvajes, si uno los abandona, como un perro, son abandonados sin ningún futuro y ningún tipo de prosperidad, pues ¿qué está usted haciendo como máximo responsable? Que en lugar de aunar opiniones,
y hacer muchos entendimientos con esas opiniones, lo que está usted haciendo, ni más ni menos, lo que está metiendo dentro de la conciencia de esas personas es más virus del separatismo, que eso no lleva absolutamente a nada, y yo se lo digo que, bueno, sin ningún tinte político, porque aquí no estamos para eso, pero lo que nos podemos dar cuenta es que en lugar de aunar opiniones, lo que hacemos es diversificar y separar un montón de gentes que toda la vida de Dios pues han sido, creo yo, han sido pues o han estado a favor de ese bien común, de ese bien general, que todos los vecinos estén estupendamente bien, que como decía el refrán, ojalá tenga yo vecinos muy ricos, porque seguro que no, de momento no me piden nada y yo ya voy a estar un poquito más tranquilo. Entonces, señor ordinario, pues el manifestar, aunque ya con esto voy a acabar, el manifestar, aunque se le escape a usted, eso incluso pues podemos tener hasta incluso suerte, ¿no? Que podamos con esos gestos o esas pequeñas palabras o esas actitudes que toman, tan sumamente partidistas, que graban comparativamente o desfavorecen a unos injustamente para favorecer a otros igual de injustamente, usted no sabe, no tiene capacidad para repartir todo pues bien, pero siempre teniendo esas necesidades ordenadas, sobre todo por la historia y por el tiempo. Entonces, cuando tenemos estos pequeños detalles, qué barbaridad, que forman un conjunto, pues lo que es un gesto, pero claro, a mí gesto, si son gestos públicos, es lo que me afecta, y sobre todo cuando están, digamos, suavizados o enternecidos con esas imperativas palabras, ¿no? Encima feas. Entonces, ¿qué es lo que denota? ¿Qué interpreto yo? Pues interpreto, pues ni más ni menos que una debilidad grande en su carácter, más que nada, pues un carácter acomplejado, quizá. Por supuesto, unos movimientos como muy calculados y muy interesados. Una falta de generosidad, como decía. Usted reparte mal, pues sencillamente por esos agravios comparativos y no sé qué, por el puñetero papelina, ¿no? Maldita papelina. Abandona usted o acaba de abandonar todos los dogmas públicos habidos y por haber, todas las normas y todas las prácticas que usted tendría que hacer y que usted juró, y que ha faltado ese juramento. Igual me da, por su propia voluntad o por voluntad de ese señor presidente, que le preside usted. Y, por supuesto, que lo más importante es que han fallado a esa carta magna, podemos decir, ¿no? Esa carta magna que era ese programa, porque usted prometió y la gente confió o no en todos ustedes. Así es que, hombre, cuando vemos estos detalles y estos gestos, en mi pueblo y en todos los sitios se le dice que a usted se le ha visto el plumero, y como tal, hombre, una cosa con plumero pues tiene que estar, o sirve pues para estar metido en una jaula y que nos trine, ¿no? Pues así, pues con un periquito o un canario, porque tiene pluma, pero vamos, una cosa con pluma o que se le ve mucho el plumero, pues tampoco tiene que estar ya pues sentado en un sillón con tantísima responsabilidad, porque para hacer de capa un sayo, pues eso ya sirve cualquiera, pero para ser un gobernante eso ya es otra cuestión. Entonces yo lo que le digo que, hombre, no es muy razonable, pero ya, imagínese que hágase usted un pantano en la misma Puerta del Sol, y usted y su presidente, cuando estén bien llenos, tírese dentro políticamente. Así es que, ni más ni menos, siento mucho haberme dirigido a usted de estas maneras, pero, joder, es que me ha cabreado de la leche, ¿no? Porque esto ya nos afecta, y entonces, como simple ciudadano, pues, esta pequeña opinión no sé si le servirá, pero sobre todo he intentado no faltarle respeto, ni a usted ni a su presidente, aunque eso sí, mucho antes, como a mí y a otras muchas personas, pues, y encima con esas palabritas tan sumamente, pues eso sí que no lo falta. Pero vamos, en ese sentido, en ese pequeño sentido, está usted disculpado. Por lo demás, en absoluto, y tendremos muy buena memoria. Vale, pues,
Gracias por su atención y hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta luego.